buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en redes sociales, en señal abierta, en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país y fuera de Colombia donde nos ven. El próximo martes 17 de abril se define la suerte de una consulta anticorrupción que recogió ya 3.100.000 firmas, un récord en cuanto a apoyo ciudadano, y está pendiente del visto bueno del Congreso de la República para que, si tiene el visto bueno del Legislativo, llegue en los próximos 3 meses a las urnas y los colombianos se pronuncien sobre una consulta. Acá tenemos cómo sería la papeleta que establece Erika Fontalvo 7 puntos. 7 puntos que son cada uno muy distintos, como reducir el salario de los congresistas, cárcel para los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado, contratación transparente obligatoria en todo el país, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, congresistas que deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio, y no más atornillados en el poder, dice la consulta. Máximo 3 periodos en corporaciones públicas para que no haya congresistas que durante toda su vida permanecen en el Congreso. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar con nosotros en este Opina Bogotá. Y los ciudadanos respondieron de manera masiva, más de 4.300.000 participaron aportando sus firmas a esta propuesta de la Alianza Verde que ha venido liderando la actual candidata a la vicepresidencia, Claudia López, también la representante de la Cámara, Angélica Lozano, hoy senadora electa. Y mire, 3.100.000 firmas, decía usted, fueron avaladas por la registraduría. Ahora le toca al Congreso pronunciarse frente a este tema. Lo más importante es que haya quórum, ¿no? Tienen que alrededor de 50 congresistas estar presentes, y basta con mayoría simple para que este tema de la consulta anticorrupción pueda salir adelante. También está la opción de que no sea así y se hunda nuevamente, con lo cual prácticamente no habría plan C, porque el plan A fue Congreso, donde nunca ha avanzado un tema relacionado con este tema. El plan B ha sido llevarlo pues al constituyente primario, a los ciudadanos, y el plan C, pues ese sí tendríamos que los colombianos que de alguna u otra manera considerar otras opciones para ponerle fin a tanta corrupción que nos hace tanto y tanto daño en el país. Para analizar este tema esta noche en los estudios de Canal Capital nos acompaña la representante, impulsora, promotora de esta consulta, senadora electa Angélica Lozano. ¿Representante o senadora? ¿Cómo le podríamos decir? Angélica. Representante. Senadora se posiciona ahora en julio. No, representante. Bienvenida a Canal Capital. Un gusto para mí tener este espacio para discutir la consulta que es de todos los colombianos. Y también nos acompaña el exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, que actualmente dirige la ONG Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Camilo, bienvenido a Canal Capital. Jessy, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo. Erika y Angélica, es un gusto estar acá discutiendo estos temas tan importantes con ustedes. Bueno, representante, entremos en materia. El tema de la consulta. El próximo martes se define su futuro. Usted ha venido impulsando esto con mucho ánimo por todo el país. Sí. ¿Qué espera que pase el martes? Pues con el corazón en la mano estamos haciendo todo el trabajo. Esta es una causa que nos unió como colombianos, porque firmó gente de derecha, Erika, de centro, de izquierda. ¿Y sabe quiénes? Los apolíticos, los que dicen yo no le creo a nadie, entonces yo voto en blanco o yo soy abstencionista. La gente dijo, pero esto sí me interesa, y para esto muchos inscribieron la cédula, gente que nunca ha votado. Entonces lo más importante es que ese proceso colectivo, gente desde todo el país imprimió la hojita, recogió la firma, dio la discusión en la casa, en el trabajo, por aquí estuvimos, desde el exterior mandaron las firmas, los ciudadanos ya hicimos lo propio. Y quiero resaltar eso, esto es un trabajo por encima de nuestras diferencias. Yo nunca olvidaré, unos señores me dijeron, usted me cae mal, yo pienso distinto a usted, yo soy uribista, pero esto sí me gusta, perfecto, porque es que estos 7 preguntas las hemos intentado personas de todos los estilos. Parte del origen de esta consulta, Erika, estuvo en el referendo de Uribe del 2003. Que no alcanzó el umbral, y entonces mucha gente ha puesto sus granitos de arena, los ladrillos como para lograr estas medidas, y hoy estamos ante la posibilidad. Si el Senado dice que no, pues sería una gran tristeza, porque le está diciendo a los ciudadanos no
deje así, ni cambiamos nosotros en el Congreso como lo dijiste, ni permitimos que ustedes hagan los cambios en la consulta y no hay plan C. La Constitución y el trámite legal, no hay plan C, esperar. Entonces la clase política tiene la oportunidad de sintonizarse y de reconocer que sus electores, la gente que vota por los liberales, por el Centro Democrático, por los verdes, dice, estamos mamados de la corrupción y nos unimos por esto. Señor Enciso, estamos mamados de la corrupción. Eso yo creo que usted coincide plenamente en ese tema porque la ha combatido desde distintos escenarios. Pero este tipo de consultas que se lleven al Congreso, este tipo de iniciativas, sirven verdaderamente, están llamados a cambiar estas prácticas que están tan enquistadas en la clase política, incluso en la sociedad colombiana, en el marco de la cultura de la ilegalidad, en la que todo lo fácil es lo que vale. Yo quiero empezar llamando la atención, Erika, sobre un aspecto fundamental de la consulta. Y es que la consulta en esta oportunidad le brinda una oportunidad de oro al país por estrenar uno de los mecanismos de participación ciudadana más interesantes, que es la consulta popular. Realmente yo apoyo el proceso en la medida que invitemos a la ciudadanía a participar y a participar responsablemente, porque yo de todos modos soy crítico frente a varios de los puntos de la consulta, como seguramente voy a estar compartiendo a lo largo de esta conversación. Pero eso no quiere decir que la gente no tenga la responsabilidad y el deber cívico de hacer la tarea de estudiar cada uno de los puntos, de tomar su decisión propia sobre si cada uno de los elementos que se le están preguntando son convenientes o no para el país, si realmente contribuyen a la lucha contra la corrupción. Entonces ahí me quiero quedar con eso, en que los colombianos tenemos una oportunidad de utilizar un mecanismo de participación ciudadana que se reguló de una manera diferente recientemente a través de la nueva ley estatutaria de participación ciudadana, y en esa medida creo que todo el ejercicio es extraordinariamente valioso. Sin embargo, creo que el diablo está en los detalles, y ahí sí, robándome la frase de Alejandro Gaviria, alguien tiene que llevar la contraria. Y yo creo que la consulta de todos modos tiene varias debilidades que es importante advertirle a la ciudadanía. También tiene varias ventajas y le da valor agregado a la lucha contra la corrupción en varios aspectos que seguramente podremos conversar a lo largo de esta sesión. Erika, le propongo algo. Son 7 puntos que son puntuales. Vamos uno por uno y vamos mirando por qué se propone esto, por qué la representante lo apoya, y de pronto si lo apoya Camilo, pues ahí está su voto a favor, y si tiene reparo, pues lo escuchamos, y yo creo que así vamos organizando esta discusión. El primer punto dice... ¿Me dejas un momentico? Sí. ¿Qué es lo que se va a votar el martes? El Senado no tiene que decir si el 1, no el 3, bueno el 5, no. El Senado solo tiene que dar, según la ley, un concepto de conveniencia. Le conviene al país que se realice esta consulta, es decir, que en las urnas la gente decida sí o no. Eso es lo que le toca decir. Exacto. Bueno, No, pero espere. ¿Y cómo están las fuerzas? Porque usted está ahí metida todo el tiempo en el Congreso. ¿Qué le han dicho? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no? Hay algunos partidos que ya han fijado posición. Por ejemplo, el Centro Democrático ha dicho, no le jalamos. No, el centro no ha dicho eso. José Obdulio Gaviria dijo que... José Obdulio dice que no lo haría. Por bronca con Claudia. Y resulta que eso no es lo que va a ir a las urnas. Lo que va a ir a las urnas es otro tema. Paloma Valencia es la primera de este cuatrienio, porque ambas fuimos nuevas, en promover, por ejemplo, el punto 4, que es el corazón de la consulta antimermelada. Fue coautor de ese proyecto Iván Duque, con nosotros, con Velasco, con gente de varios partidos. Álvaro Uribe me lo dijo a mí, me gustan casi todos, me dijo, tengo que decidir porque de pronto en la etapa electoral, y lo que yo les he dicho es, podemos dejar esto para después de elecciones, pero que no se nos olvide que esta es una causa común por encima de nuestras diferencias. Entonces ahí vamos, unos dicen que sí, otros que no. El martes se destapan. Con los puntos que se llegarían, si así lo decide el Senado, a votar por parte de los ciudadanos, porque es importante lo que dice la representante. Esto lo va a decidir la gente si así lo decide el Congreso. Dice el punto 1, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. La propuesta es, Erika, reducirle el salario a los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales. Esos son alrededor de 30 millones de pesos. Fijando un tope de 25 salarios como la máxima remuneración mensual de los congresistas y los altos funcionarios del Estado, que están señalados en el artículo 197 de la Constitución. Entonces, empecemos con Camilo. En este caso, ¿este punto lo aprueba usted? ¿Lo objeta? Bueno, en particular este es uno de los puntos que a mí no me gusta. Y le voy a decir por qué. A mí me parece legítimo, me parece válido
traer a la discusión pública si es conveniente o no reducirle el salario a los congresistas o a cualquier otro funcionario público, bien sea un magistrado, presidente, el contralor o el fiscal. Eso me parece válido dentro de una democracia y dentro de una discusión sobre la equidad, digamos, en cuanto a los salarios que se deben pagar en las instituciones, en el Estado. Sin embargo, lo que yo sí le objeto a este artículo, a esta pregunta, es que, primero, me parece que no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Y eso no solo lo digo yo, digamos, como una persona que ha estudiado este tema, hablando en estos días, por ejemplo, con Gloria María Borrero, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, que es una persona que lleva décadas trabajando alrededor de este tema. Ella también me comparte su preocupación. Me dice, me parece que esta es una propuesta antitécnica, no es una propuesta que realmente contribuya a solucionar el problema de la corrupción y además puede traer muchos otros problemas. Y le doy solo un ejemplo. En Colombia tenemos un grave problema para atraer a los abogados recién graduados a trabajar en la rama judicial. Por la vía de este artículo vamos a terminar reduciéndole el salario no solo a los congresistas, y eso es importante que los colombianos lo conozcan, porque la pregunta que se hace una referencia, un reenvío al artículo 197 de la Constitución, en donde se mencionan otros funcionarios. Entonces, lo que la consulta está preguntando es si usted está de acuerdo en bajarle el salario a los congresistas, a los magistrados de todas las altas cortes, al presidente, al vicepresidente, al fiscal general, al contralor, etcétera, a todos los que están nombrados en ese artículo. Y me parece que vamos a terminar generando un incentivo que no es sano, en el sentido de que mucha gente va a terminar prefiriendo, en vez de hacer la carrera en la rama judicial o en las CIAs, hacer el trampolín o el juego de la puerta giratoria. Y es, me voy a trabajar al sector privado como abogado, como litigante, me forro, me gano un montón de plata y después de que la tengo, entonces ya hago la apuesta para llegar a las altas cortes porque sé que allá no voy a ganarme tanta plata. Ahora, insisto, la discusión de si los 40 salarios o los 25 salarios son mucha plata o poquita, creo que es una discusión que debe darse en otro escenario, pero no veo cómo contribuye a la lucha contra la corrupción. Bueno, ahí está la primera pregunta. Representante Angélica, ¿por qué usted apoya esta propuesta? Esta es una medida de equidad. Son 7 mandatos, el primero de equidad y 6 de anticorrupción. Resulta que en Colombia tenemos un salario de 41 salarios mínimos los congresistas. ¿Saben cuánto gana un congresista alemán, un parlamentario de Alemania, de Holanda, países desarrollados, de otro nivel de vida, donde los estándares de vida de los ciudadanos comunes y más modestos son altos? Pues ganan mucho menos que nosotros. Un parlamentario alemán que me vio recogiendo firmas en la Feria del Libro el año pasado me hizo cuentas y se gana 6.000 euros. 6.000 euros son 18 millones de pesos. Lo que nosotros proponemos es aterrizar de 40 salarios mínimos a lo que gana un ministro, que es un cargo directivo, que son 25 salarios mínimos. 25 salarios mínimos son 18 millones de pesos. Mucha gente dice, no lo dijo Camilo, dijo, eso es populismo. Mucha gente en la calle dice, póngalos a ganar un mínimo, que vivan con un mínimo. A ver, eso podría ser populista. No, 25 salarios mínimos. Les voy a contar la escala. Estos datos son de ayer, me los dio el director del DANI. El 54% de los colombianos vive con menos de 800.000 pesos. El 32% vive con plata entre 1 y 2 salarios mínimos, o sea, entre 800 y 1.600.000 pesos. O sea, tenemos a 86% de la población por debajo de 2 salarios mínimos de lejos. Solo el 1% de la gente tiene más de 12 salarios mínimos, 12. ¿Cuánto es eso? 9.600.000 pesos percibe el 1% de la gente en nuestro país. Y 12 salarios, los congresistas ganamos 41. Eso es inequitativo. Por eso es que hay un desconecte entre esa clase dirigente y el ciudadano común y corriente que está en el rebusque y que está haciendo empresa y que trabaja duro. Yo vi aprobar el aumento del IVA en el Congreso del 16 al 19% en 58 segundos. Claro, con ese nivel de ingreso, 3%, se pierde la proporción. Esto va a pasar de costar 2.000 a 2.500. ¿Cierto? Entonces, esta es una medida de equidad, no de anticorrupción. Alguna gente dice, entonces si usted les baja el sueldo van a robar más. No, la gente que está desempleada, que está en el rebusque roba, no, la gente trabaja muy duro. Entonces, esta es una medida de aterrizar esa dirigencia
disminuir esa brecha y acercarla a la ciudadanía común y corriente. En Alemania, en Holanda sí pueden, pero no, en Colombia necesitamos una clase por encima y distante de la gente. Redondeo con lo que decía Camilo frente a la afectación a otras personas, a otros cargos. Ese primer punto afecta a los del artículo 197 de la Constitución, por ejemplo, los magistrados de las altas cortes, los procuradores. No afecta al abogado recién abogado, graduado, ni afecta al abogado, ni al sustanciador, ni al auxiliar, ni al mediano, ni al tribunal. Afecta a los de la cúpula. Es que recordemos, cuando Ordóñez compró y ganó su nominación a punta de darle procuradores judiciales a todos sus amigos políticos, bueno, es que son cargos de 24 millones de pesos a dedo, sin requisitos, sin control, sin criterios de mérito. Entonces, lo que queremos es aterrizar a un salario alto directivo de 25 salarios mínimos, 18 millones de pesos. Vamos al segundo punto. Camilo Erika, quería decir algo. le pido un derecho de réplica Sí, cortito. claro, como en el Congreso. 20 segundos. Como en los debates presidenciales, va a sonar la chicharra. Bueno, tiene 20 segundos para la réplica. Vaya a avanzar con todos los 7 puntos. De acuerdo, mire, muy cortito. A mí lo que, insisto, lo que no me gusta de esto es que en una consulta anticorrupción, y así se titula, consulta anticorrupción, la primera pregunta no tiene nada que ver con los temas anticorrupción. Es una consulta de equidad y en eso, digamos, lo dije yo y creo que Angélica me da la razón. Siempre. Pero esa pregunta termina siendo la carnada, termina siendo lo de apetitoso que tiene la consulta para que la gente vaya y vote. Entonces a mí me parece que estamos de alguna forma induciendo a la gente a votar sobre la consulta anticorrupción con base en un tema que no tiene nada que ver con la corrupción. Me hubiera parecido legítimo que la consulta fuera una consulta sobre la equidad en el salario de los servidores públicos y la lucha contra la corrupción. Pero la forma en que yo creo que todo esto se ha ido presentando me parece que desorienta y me parece que de alguna manera termina siendo un poco engañoso para la ciudadanía que quiere votar una consulta anticorrupción y que se va a encontrar con un artículo o con una pregunta que no tiene nada que ver con esa materia. Bueno, ahí están claras las dos posiciones. Réplica, chiquitica. Una carnada, es una carnada. Que este sea el tercer país más desigual del mundo tiene todo que ver con la corrupción. Porque esa clase dirigente indolente, que muchas veces es cooptada para tomar decisiones en beneficio de poquiticos y en contra de esas mayorías, 86% vive con mucho menos de 2 salarios mínimos. Entonces es una medida de equidad. No se llama consulta anticorrupción y de equidad, de acuerdo. Te doy el punto, no la llamamos así para efectos comunicativos, pero está completamente argumentada. Listo, muy bien, segundo. Además que los colombianos no quieren ni poquito a los congresistas. Congresista. Bueno, vamos a la pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Aquí sí ya entramos en las preguntas puntuales relacionadas con hechos de corrupción. Y la pregunta es la siguiente. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de reclusión especial y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados esos contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado? Camilo. Bueno, partamos esta pregunta para hacer el análisis con todas las de la ley. Sí, tiene dos temas. Lo primero, la pregunta busca que aquellas personas condenadas por corrupción paguen la pena en la cárcel sin ningún tipo de reclusión especial. Yo lo que creo es que la pregunta es bien intencionada, pero pone el acento en el lugar equivocado. Porque el lugar en el que realmente la justicia penal en materia de lucha contra la corrupción está teniendo el gran problema es en todo lo relacionado con los principios de oportunidad, los acuerdos o preacuerdos y negociaciones y las normas que regulan la materia del allanamiento a cargos. Ahí es en donde realmente estamos teniendo el gran problema y es en donde el Estatuto Anticorrupción se quedó corto. Pero el problema es que la pregunta número 2 realmente no resuelve ese problema. La pregunta lo que le dice es que si aquellas personas condenadas por corrupción paguen la pena de cárcel sin reclusión especial, pero es que eso ya hoy en día lo dice el Estatuto Anticorrupción. Pero, insisto, se nos está quedando un vacío, digamos, estamos dejando una laguna que ya estaba en el Estatuto Anticorrupción y nuevamente la consulta anticorrupción que hubiera podido llenar ese vacío no lo está llenando. Entonces, ese es un primer problema. Hablemos de esa parte, es que la pregunta tiene dos temas, ¿cierto?
Sí, Pues, no. la cárcel a los corruptos. Dejemos Es que lo otro tiene que ver con contratación. Bueno, entonces repliquemos ahí. Cárcel a corruptos. Sí, reclusión especial. ¿Por qué la consulta no se mete con los principios de oportunidad y los preacuerdos? Porque esos son instrumentos de política criminal de negociación para que los delincuentes canten, aporten pruebas, entreguen bandidos y obtienen unos beneficios. Esos son potestad de la Fiscalía que yo creo que los está usando regular. ¿Qué es lo que dice esto? Y le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de Otto Bula, el primero de los excongresistas que apareció de mandadero de estos maletín y plata de Odebrecht? El señor fue congresista alguna vez, ni siquiera sé en qué año. Y por el solo hecho de haber sido congresista, hoy tiene derecho a una reclusión especial. Le doy el ejemplo. La ley 65 del 93, en su artículo 29, está vigente. Y un ampón como eso, como fue congresista, tiene derecho. ¿Qué dice ese articulito? Que las personas de elección popular y de ciertos cargos del Estado tendrán condiciones especiales de reclusión. ¿De dónde salió la semana pasada un exministro de Estado de estar preso varios años? De la base naval de Cartagena. Eso es Samuel Moreno, la en el picota. caso de Bogotá, está Samuel Moreno vive en la Escuela de Carabineros. ¿Dónde están los concejales del carrusel de la contratación? En CESPO. Esa escuela, esas instalaciones son para que nuestros militares y policías se formen y se preparen. Entonces, hoy existe, y tengo la lista de quiénes están, esto está a cargo del INPEC, entonces es completamente distinto a los instrumentos que mencionó Camilo. ¿Y por qué la consulta no se metió con el principio de oportunidad? Porque es un tema de política criminal que no se debe someter pues a la voluntad ciudadana, porque eso tiene muchas aristas y complejidad. Listo. Avancemos, Camilo, en la segunda parte de la punto dos. contratación con el Estado. La segunda parte es en donde se plantea que se puedan terminar los contratos sin indemnización. La verdad es que la ley 80 ya regula eso por una razón elemental, y es que bajo las reglas generales del derecho, un contrato es nulo si tiene objeto o causa ilícita. Y en este caso, la ley 80 ha determinado que cualquier contrato que adolezca de esos vicios será considerado nulo y el Estado podrá declarar la terminación unilateral del contrato. Entonces, eso por un lado. Pero además la ley 80 también dice que podrá terminar esos contratos de esa manera sin indemnización. Entonces, esto es algo que ya existe en la ley. Luego, acá le estamos consultando a la gente algo que ya contiene la norma. Yo creo ¿Pero que se cumple? Yo lo que creo es que sí, yo lo que creo es que cuando se redactó, probablemente cuando se redactaron las preguntas de la consulta, se confundió tal vez el concepto de indemnización con el de la compensación por los servicios o las obras efectivamente ejecutadas o desarrolladas, que eso es otro tema en donde hay una jurisprudencia larga del Consejo de Estado y hubiera requerido un tratamiento distinto. Pero la pregunta que se está haciendo no nos resuelve el problema de las compensaciones. Únicamente atiende el problema de la indemnización, que, insisto, ya tiene una solución en la Ley 80 que sí permite la terminación unilateral sin indemnización. Le falta un detallito a Camilo, y es que la misma Ley 80 en el artículo 9 dice que lo puede terminar el Estado, un contrato obtenido con corrupción, siempre y cuando el contratista corrupto ceda el contrato. Firme, está bien, le cedo el contrato a fulano de tal. Y si el contratista corrupto no cede el contrato, no pasa nada. No puede el Estado ni anularlo, ni terminarlo, ni liquidarlo, ni asignarle ese contrato, esa obra, esa necesidad a que otro contratista sí lo termine y lo lleve a buen final. Entonces, el artículo 9 de la Ley 80, y por fortuna ustedes mismos lo pueden revisar, habla de la cesión contractual. Sí, y le vuelvo a poner Odebrecht. El ministro de Hacienda ha estado todo encartado negociando con Odebrecht, porque tras del hecho se le sale a deber. Hay que pagarle lo que esté en juego, digamos, de la obra todavía, pero además tiene que ceder. De modo que ese es el pequeño detalle que Camilo no comenta y que busca esta pregunta solucionar. Bueno, ahí nos va a tocar como los candidatos presidenciales, porque si no, no vamos a tener los 7 puntos. Bueno, pero una moción de verdad, 30 segundos. Una moción, 20, mire. Yo creo que Angélica realmente se equivoca, y lo digo con el mayor respeto. La cesión de un contrato es completamente incompatible con la idea de la nulidad. La nulidad de un contrato que tiene objeto y causa lícita es absoluta. El contrato no se puede ceder. Por lo tanto, la Ley 80 no dice eso. Eso no es cierto. Cuando hay nulidad absoluta por objeto o causa lícita, el contrato se puede terminar unilateralmente. Nulidad? No. Sí, se puede terminar unilateralmente por causa de la nulidad. Esa es una discusión jurídica. Pero tiene que cederlo, es decir, con la voluntad expresa del contratista
probadamente corrupto. Pero, insisto, es que la voluntad del Estado en esto es, o más bien el Estado en esto, el derecho le ha reconocido la capacidad de tomar decisiones unilaterales en materia de contratación estatal. Eso es un principio general de la contratación pública. Listo. Pregunta 3. Dice, contratación transparente obligatoria en todo el país. La pregunta para la gente, si esto llega a votarse, sería, ¿aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con los recursos públicos? Camilo, ¿usted lo votaría sí o no? Me parece que los pliegos tipo son una de las herramientas más importantes para combatir la corrupción. Estoy de acuerdo con los pliegos tipo. Lo que pasa es que el año pasado, 2017, el Congreso ya aprobó una ley en la cual se estipula que habrá pliegos tipo o que deberán todas las entidades contratar utilizando los pliegos tipo para los proyectos de infraestructura. Repite eso. Exacto, y esto es lo que voy a decir. Solo En donde creo que se quedó corta la norma fue en no hacer extensiva esa figura de los pliegos tipo a otro tipo de esta pregunta sí la apoyaría. Esta me gusta y la apoyaría. Listo, Angélica, Sí, bueno, ahí ya tiene un voto. Sí, sobre todo porque esta ley entra a regir en julio próximo de pliegos tipo solo para infraestructura, y usted supiera la lucha que nos dimos en el Congreso. Estuvieron a esto de hundirlo. Entonces lo logramos, es positivo. Tuvo un liderazgo en este tema cambio radical que lo quiero destacar, no todo es pelea y controversia, ellos lo lideraron, lo apoyamos, pero solo infraestructura, y el PAE y las obras. Esto y el ampliaría resto de compras. todos los sectores. Absolutamente. Perfecto, ahí ya hay coincidencia. La siguiente pregunta, la 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos, los municipios, así como la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? ¿Cómo lo ve, Camilo? Mire, yo creo que ya tenemos algunos instrumentos que han dado pasos alrededor de esta materia. Por un lado, todo lo que está contemplado en la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, por un lado. Por otro lado, los mismos acuerdos de paz tienen algunos capítulos que específicamente se refieren a la necesidad de abrir esos espacios de participación, en particular en el punto 2.2 del acuerdo de paz. Entonces yo creo que ahí ya hay un mandato, digamos, del país que se refrendó, en donde hay una coincidencia en el sentido de que hay que generar esos nuevos espacios para que la ciudadanía pueda participar de mejor manera. A mí en general me gusta la idea, pero creo que hay que tener cuidado con lo siguiente, y es que deberíamos ser más claros en cómo regular la participación ciudadana en este tipo de audiencias públicas, sobre todo para definir el presupuesto, de manera tal que no terminemos lastimando el principio de la representación y el principio democrático, y que terminemos teniendo algunas personas que van a esas audiencias, 2, 10, 20, 50, 80 personas, podrían ser 300, pero que de alguna manera no reflejan o no representan la voluntad general o no representan a amplios sectores de la población. Eso es, en mi sentir, lo que debería hacer el Congreso. El Congreso es eso, es de alguna manera la representación de todos los territorios del país, del pueblo. Entonces hay que ser muy cautos en qué tanto poder le damos a las personas que participan en ese tipo de audiencias. ¿Pero esta vota sí o vota no? Voto depende. No, pero ahí sí no está en esta casilla, le faltó a Angélica poner aquí No hay depende. blanco, no hay voto Bueno, blanco. mire, ahí va a pensar el voto. No, si lo tuviera que votar, votaría sí. Listo, muy bien. Pero sí le enviaría un mensaje al Congreso en el sentido de que cuando regule la materia sea cuidadoso para que no se nos vaya la mano, claro, y que sobre todo empujemos esta iniciativa en el nivel territorial, que es en donde me parece más valiosa. Angélica. Este es el punto más trascendental, transformador. Este punto 4 es el más difícil de entender, el más técnico, pero aquí hay una revolución. Las palabras son complejas, Angélica. Entonces voy a esforzarme por traducirlo. Hoy el presupuesto del Estado tiene 3 bolsas. Uno, el presupuesto nacional que se transfiere a los municipios. Eso funciona bastante bien porque tiene destinación específica, reglas y controles, que es lo que va para salud, educación, saneamiento básico. No digo los problemas de salud y no los desconozco, sino lo que se le transfiere directamente. La otra bolsa es regalías. Eso funciona muy regularcito, esas reglas están en ajuste, eso bueno. Pero la tercera bolsa, esa es la cueva de Rolando donde se roban la plata.
Esa tercera bolsa son 34 billones de pesos del gobierno nacional que van a las regiones. Eso es opaco, no tiene reglas, no tiene controles, no tiene criterios. ¿Eso qué es? ¿Eso es participación? ¿Sistema general de participación? No, participación es en la primera bolsa, Sí. entonces va derechito. Son los cada proyectos municipio. regionales. Esta es el desglose de la inversión, las partidas La regionalizadas. famosa mermelada. Aquí es donde roban. Y yo aquí tengo que ser muy clara. Van a votar el martes 98 senadores, porque hay 4 senadores presos, 3 de la U y 1 del Partido Liberal, por esta pepa de este proyecto. Y no es solo este Congreso, es del anterior y del anterior y del anterior, con el gobierno de turno. Ahí es donde hacen los acuerdos. Entonces dice, listo, la carretera Ocaña, Gamarra o no sé qué, y por debajo, pero lo hace fulano. Y ese fulano le da una tajada al sutano. Y aquí yo creo, Camilo, que hay que dar una información precisa. En el Congreso, ¿quiénes están oponiendo? Me contó ayer una senadora de la U que hay unos líderes de la U que dicen, esto no puede pasar. 3 senadores son presos, son de la U. Sí, y Camilo ha sido miembro de la U, secretario del partido, o fuiste el que hizo las listas de los actuales congresistas. Absolutamente falso. ¿Hace 4 Angélica. años? ¿Qué No, cargo tenías cuando se hicieron las listas? Fui director del Centro de Pensamiento, no tuve absolutamente nada que ver con otorgamiento de avales. Es más, me he opuesto vehementemente a los avales que ha otorgado la U públicamente. Ahorita en los avales que entregó Aurelio Iragorri, que entregó el partido de la U. No, hace 4 años, ahorita no. Y hace 4 años únicamente estaba trabajando en el Centro de Pensamiento del partido. Entonces, nada que ver con lo que estás ¿por qué diciendo. lo traigo a colación? Este es el punto que genera más resistencia, porque este es el punto que cambia completamente la relación de poder. No se trata de audiencias, no es de la ley de participación ciudadana, ni mucho menos de los acuerdos de paz. Ni se trata de llevar 10 personas a un salón a votar y alzar la mano. No. Audiencia pública y presupuesto público es que, por ejemplo, yo congresista quiero que baje el embarazo adolescente en Colombia, entonces que en público yo diga, y que lo sepan todos, los congresistas de otros partidos, los ciudadanos, todas las organizaciones sepan, 10.000 millones para bajar embarazo adolescente, de frente. ¿Y cómo se va a ejecutar eso? El ministerio respectivo con las políticas públicas, ¿en qué municipios y departamentos? Donde se determine que hay mayor gravedad. En Bogotá, por ejemplo, ha habido una reducción muy importante y está focalizada en unas localidades frente a otras, con indicadores, con seguimiento, que lo puedan ver desde los concejales, ediles, los que no ganan elecciones, los ciudadanos, las organizaciones de cualquier estilo. Es eso, no es llevar gente a aplaudir y alzar la mano y lograr. Listo. Entonces Perfecto. esto cambia la relación de poder Listo. entre ejecutivo y legislativo. Listo, vamos con el punto 5, Erika. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, de su votación y de su gestión. ¿Aprueba usted obligar a los congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia a iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas, inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? Camilo. Por supuesto que lo apoyo. Me parece que es apenas obvio y elemental que los Control congresistas social. tienen que rendir cuentas. Sí creo que hoy en día ya hay algunas herramientas que los obligan a rendir cuentas. Creo que la pregunta que hace la consulta incluye algunos ingredientes que me parecen valiosos. En particular, la obligación de que informen las hojas de vida o las personas que han postulado para cualquier cargo público. Ese, para mí, es uno de los elementos más valiosos que aporta ¿Y la será que los consulta. congresistas sí? Le jalan a Sí, eso. no, puede que esté la norma, pero la ignoran, no Mire, lo hacen. yo en esto tendría una aproximación bien agresiva y es, si usted no lo reporta, eso es un delito. Yo incluso me iría hasta allá, Listo. porque yo sí creo que ese es un asunto de la mayor importancia para la opinión pública. Y también me parece clave el aspecto que tiene que ver con informar sobre las inversiones que han gestionado. Y antes de terminar esto, sí quisiera decirle algo a Angélica, y es que, mire, yo me acuerdo cuando se estaba debatiendo la ley de transparencia. Ayudó, Camilo ayudó. Angélica La me comisión llamó, y primera. esto es importante que el país lo sepa, Yo lo iba a me decir, llamó lo iba a a decirme, decir. oiga, usted que es del partido de la U, ¿por qué no me ayuda a llamar a los congresistas porque se me está rompiendo el quórum? Me tomé la tarea de llamar uno a uno a todos los congresistas de la U y me acuerdo lo feliz que quedó de haber podido trabajar en equipo. Sí. Entonces, Bueno, ese es un tema Y clave ahí. cuénteles quiénes lo hundieron. No sé efectivamente al final quién lo hundió. Yo creo que fueron congresistas de todos los partidos porque recuerdo las posiciones de congresistas de todos los partidos. Bueno, También listo. estoy seguro que estuvo el partido. Ahí vota usted sí, por lo que les Y ahí entendemos. yo destaco que Camilo, cuando fue secretario de Transparencia, me apoyó. Yo le dije, auxilio, hable con su bancada, que fue muy resistente, y apoyó mucho el punto 4, 5 y 6. 5 y 6, perdón, estaban en esa ley de transparencia que se hundió en cuarto y último debate. Bueno, pero entonces el punto 5, Camilo lo aprueba. ¿Algo sobre ese punto 5, representante?
que la ley de participación y otras leyes han establecido la rendición de cuentas de concejales y diputados. Y en el último debate de esa ley, que fue antes, yo no estaba, alguien sacó la palabra congresistas para ¿Y eso que cómo se quedáramos haría, Angélica? eliminados. Porque es que son más de 100 congresistas solo en el Senado. Por ejemplo, mira, ahorita nos dieron el turno en la Cámara, creo que es 1 hora de cada uno, a mí me toca como en 10, 15 días, 1 hora de televisión del canal institucional dirigido a la región, a hacer audiencias, información tanto desde Bogotá y sobre todo en las regiones, porque es que el Congreso representa gente en todo lado. Entonces eso está inventado. La clave es que la gente pueda, por ejemplo, entrar y mirar quién votó sí o no al aumento del IVA de su región, de cualquier partido, de todo lado, y eso va a facilitar la relación y la cercanía y la rendición de cuentas. Esto tendría unos parámetros que están inventados y que funcionan bastante bien, y tiene algunas funciones las propias secretarías del Congreso. Hoy uno le tiene que entregar un informe al secretario de la Cámara y él lo publica. Lo que queremos ir es mucho más allá. Bueno, sigamos con el punto 6. Discúlpeme. Sí, Camilo. Solo una idea complementaria. Sí. Me parece que esta iniciativa debe ser complementada con una decisión unilateral del gobierno nacional, bien sea de este, yo lo impulsé sin éxito, pero de este gobierno o del que viene, en el sentido de hacer públicos los registros de citas de sus funcionarios con cualquier congresista o con cualquier ciudadano o con cualquier lobista. Y de esa manera usted logra controlar, pero además logra transparentar el Estado sin necesidad de que haya una ley de lobby, que ya sabemos la dificultad que tenemos de aprobarla en el Congreso. El que no lo haga que sea delito, y si se le detecta una cita no reportada que sea un delito, porque mucha gente se salta de esto, Camilo. Sí. Vale. Y deberían adicionarlo los magistrados. Vamos con la pregunta 6. Y sabe un detallito, hay unas, tanta gente. Yo quisiera decirle a la gente que esto es un mega invento, esto es pura sentido común y asuntos elementales. Una de las dificultades que tuvimos en esa ley de transparencia que se hundió era publicar quiénes son los asesores de cada congresista, que son servidores públicos remunerados por el Estado. O sea, es un punto básico. Esa fue una de las razones de hundirlo, porque lamentablemente esas oficinas se usan para muchas cosas. Bueno, vamos con la pregunta 6 y 7, se nos empieza a agotar el tiempo. La pregunta 6 es muy interesante. Un poco larga. Es un poco larga, pero yo creo que todos los colombianos todos los días reclaman que esto se conozca, y es que se hagan públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos y que se les haga la extinción de dominio. La pregunta es, ¿aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de intereses como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil, y a sus socios de derecho o de hecho? Camilo, esto es directo a la pepa de la corrupción en Colombia. ¿Sí o no? Yo la apoyo completamente, voto sí, pero sí quisiera decir que lamento que la pregunta no sea más amplia en el sentido siguiente. No, pues está, y es que únicamente... No. La pregunta podría ser más amplia, pero más corta. Okay. Lo que quiero decir es que la pregunta únicamente abarca a las personas que han sido electas y deja por fuera a los ministros, a los magistrados, a, digamos... Es increíble que eso no exista, Camilo. Claro, eso es increíble. Mire, países como países como Bolivia o como Argentina tienen un régimen general de publicidad plena de las declaraciones de bienes y rentas y conflictos de interés de los funcionarios públicos de alto nivel, de los altos dignatarios del Estado. Aquí es noticia cuando alguien dice, yo voy a publicar mi declaración de renta. Debería ser una obligación. Eso sí, es lo mínimo que un servidor público debería hacer, someterse al escrutinio. Pero eso que dice Camilo, nos quedamos corticos lastimosamente. Es importante en el sentido de haber también incluido a los que lo no reconozco. Para la próxima. Lo reconozco. ¿Ya no se puede modificar esa pregunta? No se le puede ni quitar. ¿Quién la escribió? Esa pregunta, ese pedacito largo al final, Antonio Navarro. Entre él y el de los pliegos tipo mire, atrás. Pero si el Congreso legisla alrededor de esto, ellos meterán a todo el mundo. Sí. Porque no van a ser los únicos que se van a someter al escrutinio, ellos lo van a ampliar. Si logramos este mandato ciudadano en las urnas para los votos electos por voto popular, que eso es desde edil hasta presidente, necesariamente hay un efecto virtuoso de jalarse otros servidores. Son 3 cosas. Y aquí los críticos de la consulta dicen eso ya existe.
¿Qué es lo que sí existe hoy y desde los años 90? Un formulario que uno llena cuando entra a un cargo y cuando sale de él, donde dice carro, marca, placa, año, apartamento, cuánto vale, deuda, cuánto deben la tarjeta de crédito en un crédito, si tiene En el caso de los servidores públicos. servidores públicos. Ese formato ya existe. ¿Qué es lo que propone la consulta? Que sea público, en línea, porque hoy está secreto, confidencial, reservado, bajo llave. Hoy un ciudadano no lo puede ver, todo lo hemos llenado. Entonces la propuesta es que sea público y que además sea pública la declaración de renta. Decía Vargas Lleras, eso existe desde los años 90 y yo lo hice. Sí, existe, pero está en un cajón bajo llave. Lo que nosotros queremos que esté en línea. Lo que cuenta Camilo, en Argentina hay un periódico que creo que se llama La Nación. Publica en línea Lanación.com es casi como El Tiempo, como El Espectador. Entonces hagan de cuenta, hay un convenio y entonces Sí, usted claro. entra a lanación.com y puede ver el año del carro gris, plateado, la placa. Puede ver la marca de las motos de Cristina Fernández de Kirchner. Puede ver cuánto vale Así de sencillo. la acción del club. Todo. Entonces, este punto busca que el formato que hoy existe y es secreto sea público, que la declaración de renta, que solo la publica quien quiere, por eso es que es noticia, sea pública. Ah, y coincide, ¿cómo es que coincide si tiene el pago de impuestos con los bienes? Y por último, los conflictos de interés. Eso ya existe, Claro. todos los tenemos que llenar en un cuadernito a mano, pero mucha gente no lo llena, a pesar de que es obligatorio. Nosotros queremos que las 3 piezas sean públicas y queden a disposición de los ciudadanos. Bueno, nos quedan ya Vamos 3 a la- minutos para la última pregunta. A la pregunta número 7, que se titula La última. No más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular, como el Senado de la República, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Consejos Municipales y Juntas Administradoras Locales? En otras palabras, no quedarse a vivir en el Congreso, Camilo, como algunos de nuestros congresistas, por ejemplo, el congresista del Atlántico, Roberto Gerlain. Me parece que esta iniciativa ayuda a oxigenar la democracia, ayuda a oxigenar las corporaciones públicas. A mí me gusta la idea. Me parece, sin embargo, que estamos dejando de lado el gran debate que tiene que darse en Colombia, que es la reforma integral al sistema político y la reforma electoral. Yo creo que mientras en Colombia no tengamos un sistema político serio, un sistema electoral serio, con listas cerradas, con partidos políticos que voten en bancada, que con principios ideológicos, con una filosofía de partido seria, etcétera, con disciplina, lo que vamos a seguir viendo es unos políticos o unos politiqueros que siguen llegando al Congreso con su agenda propia y que al final, digamos que no le responden a nadie. Entonces, el simple hecho de poder oxigenar a la democracia y permitir que vaya entrando sangre nueva me parece positivo. Es una de las cosas que me parecen interesantes. Votaría que sí. Sí. y quiero de pronto redondear. Esta no es la salvación, esto no acaba la corrupción del todo, porque eso es un factor humano de las decisiones de cada uno. Pero sí es un kit de herramientas, de límites a las instituciones para ponerle ojos, para quitar las manos de donde no deben estar y para darle mucho poder al ciudadano sobre el servidor público. Una pregunta, cosita final. Erika, sí, para ir cerrando, por ejemplo, si esto se llega a votar, solo entran, como cada uno es una pregunta diferente, Eso iba a preguntar. como en el caso de Camilo, le conté que creo que usted Uno está, sí le gustan los uno dos. sí, otro no, creo que votó usted como Camilo 5. no vota ni el 1 Ni el 2, pero votó las otras sí. Son 4, las que 5, tengan 6, la 7, mayor sí. votación entrarían a regir, ¿cierto? Pilas colombianos, para que esto salga adelante se necesitan 12 millones de votos en las urnas. Listo. 12 millones es el umbral más alto, 33%. Y solo entran las que reúnan la mayor votación en cada Mitad más pregunta. uno, mitad más Perfecto. uno. Entonces, si esto llega a las urnas, volveremos aquí a hacer pedagogía. Hay que votarle sí a la que le gusta, no a la que le gusta. Y- Es válido votar no a una pregunta, es válido, es respetable. Camilo ha dado buenos argumentos en muchos de estos, pero hay que votar 7 veces. Bueno, muy ¿Y bien. cuándo sería la Si el Senado la dice que participación sí, ciudadana, la elección? 3 meses. Si el Senado La dice que votación. sí el martes, el presidente del registrador tiene 8 días para fijar la fecha en los próximos 3 meses. Yo creo que sería pegado a la elección presidencial segunda vuelta, al día anterior de la junio. segunda vuelta. No se puede hacer en la segunda vuelta, si hay segunda vuelta. No puede ser el mismo día, eso es algo que reformaremos después, porque mire, a los políticos sí les dejan hacer consulta el mismo día de elecciones y hasta les pagan por cada voto. Y en cambio a los ciudadanos no Bueno. les dejan coincidir.
Camilo, gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y representante Angélica Lozano, gracias por estar haciendo pedagogía con esta consulta aquí en Canal ¿Qué Capital. va a hacer de aquí al martes? Hablar. Muchas gracias. Esto es de todos los colombianos. Si usted vota de derecha, si a usted le gusta Duque, si le gusta Vargas, si le gusta Petro, de la Calle, Vivian, Fajardo, esto es para ustedes. Por encima de esas diferencias está sacar adelante a nuestro país y eso lo podemos hacer solo juntos. Esto no es de fulano, de sutano, porque si no, no pasa de todos. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Sí. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Opina Bogotá de Canal Capital. Nos vemos el próximo lunes a las 8:30 p.m. Buenas noches. Buenas noches.